Que Dios te bendiga. Bienvenido a tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, tendremos un excelente tema: cómo resolver problemas legales en la familia, aquí y ahora en tu podcast favorito. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda y tenemos un invitado hoy. Hoy tenemos nuestra hermosa invitada, la doctora Elizabeth Herrera de Roa. La estamos haciendo habituella, ¿verdad? Sí, Para sí. diferentes temas. Hoy otro tema interesante con ella, ¿verdad? Como abogada íntegra, tenemos temas legales en la familia. Ese es el título del material de hoy. Hablando un poco sobre eso, la doctora, nuestra amada hermana, Elizabeth. Muy querido. Elizabeth, siempre sabemos que tarde o temprano tendremos situaciones y conflictos dentro del ámbito de la familia. No es un tema de si va a pasar, sino que definitivamente cuándo va a pasar. Los conflictos por sí, no son malos per se, porque los conflictos son diferencias que podemos tener en un momento determinado. El tema, como siempre hemos hablado, es cómo manejamos ese conflicto, que lo podemos escalar a niveles donde podemos generar impresiones en las emociones y en el corazón de otras personas, sobre todo en el ámbito de nuestra propia familia. Y muchos de estos temas requieren de profesionales de otro tipo de conocimiento, porque a veces creemos que podemos resolverlo todo y de verdad que uno de esos profesionales que nos ayudan en ciertos conflictos que se van desarrollando son temas legales que aparecen dentro del ámbito familiar. Y muchas veces, pues el tema de los abogados se convierte como desde el momento que involucras a los abogados en este tema, esto no se va a resolver, lo cual es un prejuicio que se ha formulado en torno de eso. Y aquí queremos, Elizabeth, que tú nos converses un poco y que podamos a trabajar el tema, viendo el rol de un abogado en estos temas legales de la familia y cómo el rol del abogado no necesariamente significa que vamos a ir a los tribunales. Ni que hay un problema tampoco, ¿verdad? Grave, una situación. A ver. Dios le bendiga. Siempre tratar de temas legales, la gente se encoge un chin, se cree que está en problema, que necesita escapatoria y que tener un abogado va a ser un problema que le va a estar en contra de su economía y sobre todo le da cierto temor quién va a tener su información y quién va a trabajar su caso. Lo ideal y lo que procuramos siempre es que usted se consiga su abogado cristiano, que usted busque la persona que le va a representar en una litis o en cualquier inconveniente que tenga o cualquier cosa que usted quiera alcanzar en su vida, que siempre lo represente una persona que va a estar vigilando sus intereses. Sí. ¿Y no piensas tú también, Elizabeth, que cuando uno va a asesorarse y a utilizar los servicios de una persona, un profesional en este ámbito, es importante que nosotros validemos sus valores y que sus valores estén de acuerdo a nuestros propios valores para que la recomendación que nos puedan hacer estén de acuerdo a lo que es el corazón de nosotros? Siempre le digo a las personas de lo bueno o importante que es tener a su lado un abogado que es cristiano, que está erigiendo su vida bajo las normas cristianas. Amén. Y sobre todo todo lo que dice la palabra de que debe ser una persona del abogado, que debe ser una persona íntegra. Nos refiere Deuteronomio 1:17 al cuidado que debe tener el abogado o la persona que va a ser el árbitro en un conflicto con relación a las personas a las que va a lidiar. Dice en Deuteronomio 1:17 que no hagáis distinción de persona en el juicio.
Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Condición sine qua non de un abogado es recordar que Dios está ahí y que lo que hagamos mal o lo que nosotros no hagamos con justicia, Él va a estar ahí y Él es que va a conocer sobre todas las cosas que nosotros consideramos difíciles. Es la justicia perfecta, Exacto. la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, y que Dios está sobre todo, porque Dios no puede ser burlado, como dice la palabra. Entonces eso El quiere abogado decir... debe ser justo, ¿verdad? No, Sí. no irse a favor de uno ni del otro por conveniencia y muchas veces hasta por beneficios económicos que favorecen al abogado. Sí, hay otra porción en Levítico 19:15 que advierte sobre eso, sobre tomar parte de manera deshonrosa, sobre todo en el ejercicio de la abogacía, que es una profesión digna y que es como tú, como Dios nombraste a ti, vocero de los más débiles, vocero de los fuertes y vocero de todos tus hermanos, porque te envía a hacer un equilibrio. Dice en Levítico 19:15 que una advertencia para los abogados, para los jueces, para todo el que está en un lugar que tiene que tomar decisiones. De poder, ¿verdad? Porque Sí, son poder. dice, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial a favor del pobre o del rico, sino juzgad a todos con justicia. Ese es un mandamiento al que tú debes fijarte y amarrarte como la roca fuerte, porque es como una advertencia. Lo que hagas mal o lo que tú hagas en contra de la justicia, Dios es quien te va a pasar, como decimos los dominicanos, la factura de eso, de haberlo hecho mal. Eso quiere decir que cuando nosotros elijamos dentro del ámbito de la familia un abogado, un profesional, debe ser una persona que más que buscar resolver el conflicto, generando intereses de una parte y perjudicando a la otra parte, sin la búsqueda de la equidad, de lo que es justo, eso nos hace a nosotros pensar que la labor de un abogado la tenemos que sacar del conflicto de los tribunales a pensar que es un facilitador, un mediador, para poder hacer que las personas dentro del ámbito de la familia puedan entenderse. La palabra nos exhorta duramente a actuar comedidamente y transparente. Esto es en base a al bien o al daño que un abogado o un mal asesoramiento puede hacer, en este caso, a una familia que está pasando por un tipo de custodia o un tipo de testamento, herencia, o que ha perdido un ser querido y que no sabe cuál es la herramienta que va a utilizar para llegar a ese fin. Y yo te hago una pregunta, Elizabeth. Tú hablaste del derecho de familia. Quiere decir que es una especialización. Y tiene una especie de ética, es la gestión de un profesional cuando conoce esa área, tiene una serie de condiciones que se manejan como profesional, a diferencia de un abogado, por ejemplo, penalista. De hecho, el papel protagónico del abogado es para proteger los intereses y los bienestares de las personas involucradas. Si son menores, proteger a esos niños para resguardarlo, a veces hasta de sus propios padres, o para resguardar el patrimonio que uno de sus padres cultivó para ellos, para su futuro. Y el abogado en derecho de familia, el propósito que debe tener es conservar a mejor precio, a mayor tiempo, lo que es, en este caso, el beneficio que ese niño va a tener en su futuro. O sea que de alguna manera es una persona que se encarga de buscar la justicia dentro del ámbito del entorno de la familia, protegiendo a cada uno de los miembros de acuerdo a lo que debe ser. Sí. Por ejemplo, para cada tipo de problema familiar o de figuras que se manejan en derecho de familia, hay para ser específico, usted contrata un abogado en un problema de manutención, para garantizar que ese niño reciba alimentos, que los reciba de la manera adecuada y que la persona que tiene que entregar ese alimento lo haga en equidad y sobre todo no sobrepasar los límites que esa persona tiene para poder cubrir con esa obligación. Ese es el papel que debe tener un abogado de familia para garantizar
en este caso, el bienestar de un niño. Y cuando hay una pensión, como hay, perdón, un testamento o algo de eso, ¿verdad? Los testamentos, como sabemos, son las últimas decisiones que tiene una persona y que puede beneficiar o no a todos o a un grupo. El equilibrio consiste en hacerlo en equidad. Si dice que es para Juan y Juana, no trata. Cuando fallece un familiar, se dan una serie de casos, sobre todo en las familias que no son cristianas, de querer a alguien beneficiarse de un bien o esconderlo o traspasarlo o venderlo. Igual beneficiarse de una sola parte que generalmente no es la persona para quien la otra persona hubiese querido dejar sus bienes o hubiese querido que esa persona disfrutara de ese bien. Entonces el papel del abogado de familia es lograr que esa familia reciba lo que le han testado en caso de testamento. Hay algunas figuras jurídicas interesantes que tienen que ver con preservar también el patrimonio de una familia ante ciertas circunstancias. ¿Qué es un bien de familia? Bueno, un bien de familia es una figura del Código Civil que permite que un bien, generalmente un inmueble que está siendo usado, usufructuado por una familia, no pueda el cabeza de familia, en este caso, que es la persona que tiene la decisión o la capacidad de venderlo, lo pueda distraer, dejando a los hijos menores. Generalmente es eso lo que se está guardando y lo que están tratando de cubrir y preservar es que el bien donde vive esa familia no sea vendido, no sea enajenado, no sea donado, hasta que esos menores no tengan la mayoría de edad, que es 18 años. Yo quiero que me explique un poco más, a ver si me queda a mí claro. Si Amanda y yo compramos una propiedad, los dos, y entonces estamos viviendo como esposos, tenemos nuestros hijos. ¿Cómo yo, la figura del bien de familia, cómo entro a eso a formar? Porque yo compré la propiedad y como yo la compré y Amanda la compramos, decidimos venderla y no es un bien de familia. ¿Cuándo se decide de que debemos tomar y qué figura jurídica, cómo debe hacerse eso? Generalmente la figura de bien de familia se está inscribiendo o aplicando a los bienes que el Estado provee para los empleados de una institución específica, se lo da a familias que son de escasos recursos y sobre todo ahora se está usando mucho con un ministerio nuevo que se llama el MIBET, que todos los bienes que el Estado entrega, apartamento, casa, excepto los locales comerciales, van grabados con esa figura que se llama bien de familia. Hay dentro de ese mismo ámbito, si hay parejas que ya se han divorciado, razones por las que sea, que son parejas que a lo mejor ni cristianas somos, pero como este podcast puede llegar a cualquiera, porque sabemos que los cristianos el divorcio no es una alternativa viable, y uno de los dos cede su parte de la propiedad donde viven sus hijos. Vamos a suponer que el hombre se va de la casa, ¿verdad? Deja a sus hijos y a su ex esposa en esa casa, pero le está dejando parte de su patrimonio, ¿correcto? Es una solución para proteger a sus hijos, convertir con la aceptación tanto de la ex esposa como el ex esposo, convertir eso en un bien de familia para proteger el techo de sus hijos. Eso es lo más correcto. Cuando hay un divorcio de por medio y hay hijos menores, y usted está en capacidad o tiene dinero o bienes suficientes para dejar la casa de familia, la puede grabar con ese bien porque eso va a beneficiar a sus hijos menores, que no podrá ser ni vendido ni enajenado hasta que esos menores no alcancen la mayoría de edad. Wow, eso es un tema que debe conocerse más, porque es un tema que permite en muchas parejas que han pasado por ese proceso. La gran duda es si el esposo le deja la propiedad y la esposa no la vaya a tomar después, aunque ya donó parte la parte que le corresponde al esposo para sus hijos y que no se disponga de eso. Entonces, la figura jurídica para eso es convertirlo en un bien de familia. Sí, esa es la herramienta más cercana y más eficaz. Wow. ¿Qué te parece, Amanda? Interesantísimo. Porque es que el abogado es el mediador, ¿verdad? Es la persona que ayuda
a que todo se desenvuelva, que todo se desarrolle de la mejor, evitando conflictos y que vaya a haber disputa, o que muchas veces la hay, desacuerdos, a veces quedan las familias incluso hasta enemigas, separadas emocionalmente, Claro. físicamente, por desacuerdos económicos. Por eso es tan importante tener acceso a un abogado, a un profesional del derecho, ¿verdad? Que tenga la confianza, que comparta nuestros valores, porque al final, en vez de ser una persona de conflicto, es un facilitador, como tú muy bien dices, de Exacto. crear las condiciones jurídicas o de facilitar y instruir en las condiciones jurídicas que permitan transmitir el deseo de nosotros, concretarlo a través de alguna figura, ¿correcto? Y Sí. muchas veces las personas ni conocen cuáles son sus derechos o sus deberes legales que tienen y están aspirando a que van a quedarse con todos los bienes o que van a hacer algo. Y de hecho, hay gente que no conoce que esa figura existe y no protegen a su familia ni a sus hijos. El deber de un abogado en ese momento, que es una época difícil, generalmente cuando una familia está pasando por un divorcio, si hay hijos pequeños, tú estás rompiendo su ambiente familiar y tú le estás quitando la base que ellos entendían que era su plataforma para volar. Pero peor cuando existen hijos adolescentes que ya están en una edad de conflicto, papá divorciándose, no hay... O cuando se muere uno. o papá se fallece uno, murió ¿verdad? y la casa no es... va a ser dividida o el cónyuge que sobrevive no es el mejor administrando. Sí. O no es una persona que quiere dar seguridad a su familia. Entonces, si tiene ese bien, va a venir en repercusión del bienestar de la familia completa. Si ha inscrito ese bien de Quiere Si decir- tienen negocios, por ejemplo, las acciones, a lo mejor el cónyuge que queda no sabe manejar esa empresa y O se no sabía puede que la perder empresa tenía. si no saben. Sí, y sobre todo eso tiene la ventaja de que ya que va a tener probablemente un tiempo de inestabilidad emocional, no le agregas a esa inestabilidad emocional Carencia económica. Un dolor más. exacto, la parte financiera, la parte de seguridad, de saber que tengo un techo donde, porque lo que la gente muchas veces no ve al principio, pero se da cuenta después que va el divorcio. Todo el problema que genera un divorcio. Ahí podemos hablar, ¿verdad, Elizabeth? Todas las consecuencias legales que trae un divorcio en función de... Porque la gente cree que sencillamente, mira, yo me voy, tú te vas por tu lado, yo me voy por mi lado, pero hay una serie de consecuencias legales, pero también emocionales y de la Y familia. económicas. Y económicas. Y en ese sentido, Elizabeth, háblanos un poquito de esas consecuencias que tú has visto que han impactado de manera negativa a familias por no considerarla previamente. Sí, lo que pasa es que cuando hay un rompimiento de una relación, nos olvidamos que nosotros estamos rompiendo esa estructura, que estamos rompiendo base y que a partir de ahora esos menores de edad se van a quedar sin su padre o su madre porque uno de los dos se va de casa. Entonces, pretender también fallarle en el techo familiar puede ser una experiencia muy dura. Wow. De hecho, es grave también que menores, y como decía antes de los adolescentes, se quedan en la intemperie. Sí. Pero también ese hecho y el papel protagónico de un abogado es en ese momento de proteger los intereses y el bienestar de los niños menores, adolescentes involucrados. ¿Y qué va a hacer un abogado que le teme a Dios? Negociar acuerdos de custodia, establecer visitas, hacer arreglos que se vea la justeza en función de la situación de cada uno de los padres, porque cuando pasa algo de eso, papá y mamá no quedan en las mismas condiciones. Alguien o perdió económicamente y el otro perdió emocionalmente. Entonces, estar en ese ambiente a un menor que no entiende por qué lo estoy perdiendo todo, el papel del abogado de familia es llevar esa familia a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay que restablecer una comunicación, hay que establecer nuevas normas, hay que establecer hasta nuevos tipos de cómo vamos a vivir, cómo te veo, cuándo me ves, cómo me traes, dónde me llevas. Wow. Hermana, estamos llegando al final, pero yo quisiera que tú como doctora en Derecho, como líder del Ministerio de Familia que tenemos en la iglesia, y como una cristiana fiel, nos des unos últimos consejos. Para asuntos de familia siempre debes ir de mano del abogado.
¿Por qué? Porque un abogado cristiano te va a llevar hasta a una salida que sea justa y asumible. No voy a poner presión mayor en papá ni mayor presión en mamá. Voy a buscar que las cosas para los hijos, por lo menos, no sea solamente pérdida material. Puedan conseguir restablecer la comunicación para que esa familia pueda, aunque no esté junto, no esté viviendo en el mismo techo, conducir a sus hijos a un final feliz, porque al final los papás se están divorciando, pero lo que ellos quisieran es que su familia siguiera el proyecto de vida que ellos tenían cuando se juntaron, porque la gente se junta no es para procrear, sino para que sus hijos crezcan, para que sus hijos sean felices. Por eso es necesario siempre hacer arreglos entre los adultos y para buscar el abogado la armonía necesaria para que cada familia, porque cuando se afecta un matrimonio se afectan los suegros, los nueros, los tíos, los primos. Hay matrimonios que afectan hasta el servicio doméstico. Sí, y ahí... A veces hay hasta una herencia hasta de un abuelo. Va afectando los padres, los nietos, ¿verdad? Sí, ahí yo quisiera ya para terminar como un colofón, la importancia de permanecer en la familia. Es interesante escuchar, Elizabeth, escuchar que es una realidad lo que se vive en los divorcios. Los divorcios nadie sale ganando. El divorcio no es una solución porque al final, en todos los ámbitos, hay una mutilación emocional, financiera. Claro sí. No es lo mismo una unidad y la estabilidad emocional de los miembros que constituyen una familia con un propósito que Dios estableció. Que yo diría que antes de pensar en divorcio, busquen y de buscar un mediador de abogado, buscar un mediador, un pastor o algo que para que ni vayan pensando en divorcio, que no tengan que buscar. A eso voy hoy. Lo que hemos visto hoy, exacto, que es una realidad y por eso tenemos que hablarlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Exacto. Pero realmente llegar al divorcio es la condición extrema. Porque siempre, por más que se busque en equidad y se trabaje todo eso, lo que estamos es tratando de minimizar un impacto negativo que definitivamente va a haber impacto negativo. En todos los ámbitos, emocionales, como dijimos, en los financieros y en otros ámbitos. Las familias, inclusive, que se relacionaron en un momento determinado, la familia extendida, empiezan a haber situaciones ahí que hay que sanar y hay que curar. Y es por eso que las personas tienen que entender, y quisimos traer este tema porque tienen que entender el impacto de una decisión, los aspectos legales cuando transitamos el camino del divorcio. Así que, como dice Amanda, lo importante es siempre hay una oportunidad. Si nosotros buscamos al Señor, siempre habrá una oportunidad de rehacer nuestra familia, de reconstruirla. Dios es un Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios si nosotros caminamos en su dirección. Y sobre todo si estamos haciendo su voluntad. Y la voluntad de nuestro Señor es que estemos casados. Si nosotros tomamos la decisión, hicimos un pacto delante de Él, el propósito de ese pacto, Dios nos va a acompañar a cumplirlo. Y en aquellos momentos donde estemos debilitados, donde estemos con las rodillas en el suelo, no hay problema. Dios nos va a levantar si realmente tenemos un corazón contrito y humillado. Y aprender de nuestros errores. Así que queremos dejar este mensaje final. No ha sido un podcast para hablar del divorcio y viabilizar el divorcio. Todo lo contrario, queríamos que ustedes pudieran ver a través de un profesional como nuestra hermana los aspectos legales que inclusive se tienen que considerar y que son la consecuencia de las decisiones que tomamos. Y con esto finalizamos. Damos gracias al Señor, damos gracias a nuestra hermana, que ha sido una bendición y ha sido muy preclara en todo lo que se ha hablado en este podcast de hoy sobre los temas legales dentro de la familia. Hay otros temas que quizás pudimos haber abordado. Ya, Elizabeth, nos comprometemos a abordar otros temas más adelante para que podamos seguir edificando. Y vamos a cerrar con una oración. ¿Qué te parece, Amanda? Sí, que todo aquel, ¿verdad?, que esté conectado, que se ponga en coinonía con nosotros para orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendiga la vida de nuestra amada hermana Elizabeth, Señor, que tú conoces su corazón en este tiempo para poder llevar y a poder compartir en este podcast la sabiduría que viene de ti.
a través de lo que tú has formado en ellas, Señor. Te pedimos que aquellas personas que lo puedan escuchar, que tú toques sus corazones y si están en un proceso de conflicto dentro de la familia, Señor, tú les des a ellos la revelación de que el divorcio no es parte del propósito tuyo para su familia y que busquen, como decía nuestra hermana, Señor, que puedan buscar una persona, un profesional que sea un mediador, que tenga los valores tuyos, Señor, fundamentados en los valores cristianos, para que pueda ayudar y acompañar este proceso de restablecer, así como aquellos pastores o consejeros, Señor, que puedan acompañarlos en el proceso de restablecer emocional y espiritualmente su familia. Que sientan estas personas, Señor, a través de tu revelación y de tu Espíritu Santo, el entender que hay esperanza, que todo el que mira hacia ti, siempre habrá esperanza si nosotros depositamos en ti la fe y la confianza, porque tú eres un Dios de lo imposible. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amanda, invita a aquellos que nos ven a que se inscriban. Sí, que le den a like, que le den a la campanita para suscribirse, para seguir viendo los próximos programas de Hablemos de la Familia. Esto será hasta la próxima. Sea bendecido tú y tu casa. Y nos veremos en el próximo podcast de Hablemos de la Familia. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia.